Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el centro, Viña del Mar, Valparaíso, la región metropolitana, en el sur, Temuco, en la Araucanía, y más al sur todavía, nuestros radiovidentes patagónicos que se suman al jardín a través de Radio Polar. Los saludo afectuosamente, fraternalmente en esta tarde de día martes 28 de mayo del año 2024. Hoy día vamos a hablar de un fenómeno extraño que nos sorprende, que nos repele, que nos produce perplejidad. El por qué puede alguien sentir una atracción tan grande hacia el fuego. Todos hemos sentido atracción hacia el fuego cuando niños. A mí me encantaba mirar las boscas encendidas en la playa, me encantaba a uno mismo encender una fogata, eso es entendible. Y a través de la historia de la humanidad, siempre el fuego ha ejercido una poderosa atracción. Pero otra cosa es cuando esa atracción se convierte en una patología y termina en esta trágica historia de este incendio, mega incendio en Valparaíso, provocada ni más ni menos que por un bombero y un funcionario de CONAF. ¿Qué pasaba en la psique de esas dos personas? ¿Qué es lo que eran ellos? Parece que hay una distinción entre incendiarios y pirómanos. ¿Qué es la piromanía? Una enfermedad. Pero antes de hablar sobre eso, vamos a tratar de entrar en esas honduras del psiquismo humano. Hay que recordar que el conocimiento humano va íntimamente unido en su origen con el nacimiento del fuego. O sea, el fuego está en el origen también de un salto de conciencia de este mamífero llamado hombre. De hecho, es como un símbolo muchas veces de ese conocimiento. Hay muchos dioses. En el mundo egipcio hay una diosa que emitía lenguas de fuego, la diosa Sekhmer. También hay un dios que a mí me interesa mucho que es Agni en el mundo hindú, que es el fuego primordial. Y así podríamos hacer una enumeración de muchos dioses del fuego que han tenido un rol importante en el imaginario de los pueblos, ¿no? El mismo Heráclito imaginaba una especie de éter ardiente, ¿no? Como una especie constituyente primigenio del cosmos y del alma. O sea, claramente en el fuego hay algo arquetípico, algo profundo, algo tremendamente atávico. Decía Mircea Eliade que el fuego es la base de las magias más antiguas, E incluso uno podría decir también que el fuego no solo destruye en esas mitologías, en esos símbolos, en esa historia, sino que también muchas veces es el residuo de donde van a ser un nuevo mundo. O sea, hay alguien que quema o se inmola a veces en fuego, se autosacrifica en el fuego y luego renace, ¿no? Hacia una nueva vida. Muchos quisieron encontrar a veces también en lo que pasó en octubre del 2019 en las calles de Santiago, a veces con los incendios, las quemas del fuego, que había ahí un símbolo, ¿no? De sanación, de resurrección. Incluso alguien escribió un texto junguiano sobre eso. No sé si llegar tan lejos, y por eso no invité a un junguiano, por eso invité a un freudiano, y a alguien sensato, ¿no? Porque si no vamos a entrar en un grado de locura tremenda. Ya es una locura saber que hubo un bombero que había pasado todas las pruebas psicológicas, que se preparó, que activó este incendio que tuvo tan fatales y tan trágicas consecuencias. En el jardín hoy día, nuestro león, así como el león del príncipe del reino de Narnia, ¿no? León Cohen, psiquiatra, psicoanalista. León, qué gusto de saludarte esta tarde. Te ves radiante, lógicamente, por los triunfos de la U. Te ves muy radiante. Muchas gracias, Cristian.
Sí, en realidad, bueno, hemos conversado muchas veces a lo largo de décadas sobre diversos temas. Este sin duda es un tema, digamos, que tiene muchos aspectos, como tú dices, que dejan sorprendido. La mejor palabra que tú la mencionaste, que dejan perplejo. eh, y que es triste porque en verdad, si bien es cierto que en muchas ocasiones a raíz de temas de este tipo, temas humanos de este tipo, se producen daños y muertes, destrucción, esta es muy cercana a nosotros y generó un daño terrible tanto en la naturaleza como en las viviendas y por supuesto 137 fallecidos, es una cosa terrible. Indudablemente de que después de estos, como la gente que investiga todo esto, habitualmente señalan de que la mayor parte de los incendios son provocados intencionalmente por las personas. Son provocados por el hombre, perdón, esa sería la expresión. A veces no intencionalmente, otras veces por negligencia, ¿cierto? Eh, y tú mencionaste ahí el tema, digamos, el contrapunto entre incendiario y pirómano. En verdad, si consideramos los incendiarios las personas que provocan fuego por diferentes razones que no son las más habituales, como puede ser hacer un asado, por ejemplo, o forjar un metal, o sea, hacer fuego por razones de ese tipo, eh, la inmensa mayoría de estos hechos, o sea, de la producción de incendios, no son por piromanía, no son. La piromanía, ya cuando se llega como a diagnosticar, es algo muy poco frecuente. Yo leí ahí un artículo en que mencionaban en alguna investigación entre 3-4% de los incendiarios, o sea, es muy poca. Y hay diferencias entre la piromanía y el sujeto incendiario. Y en primer lugar, de que la piromanía está profundamente ligada a lo que es la perversión. Y la perversión, que por lo demás es una palabra que se nos ha hecho cada vez más familiar a lo largo de las décadas a través de la difusión en los medios de comunicación, tanto acá en nuestro país como en el mundo entero, básicamente en torno a la perversión de la pedofilia. Pero también hay otras que son muy frecuentes, como es el exhibicionismo, como es el voyerismo, como es el fetichismo, y hay una cantidad muy larga, de manifestaciones perversas, algunas bastante como abstrusas, así como por ejemplo la necrofilia, por ejemplo, Mm. y así. Y en este caso, la Leo, piromanía. perdón, antes de que sigas, quería preguntarte sobre la perversión, antes de entrar ya No, no, en la piromanía. sí, me parece muy bien, Freud ha porque dicho, ¿qué ha dicho Freud sobre eso? ¿Qué sabemos del psicoanálisis de la perversión? más allá, más Ahonda un allá, poquito. más allá exclusivamente de Freud, en primer lugar, para decirlo de una manera que se pueda entender, eh, la perversión expresa o manifiesta una escisión drástica y profunda de la mente humana. Y eso no significa una escisión espacial, no significa que se divide el cerebro, que se divide la mente, sino que, para que lo entiendan, es parecido a como tener dos personalidades que, aunque una sabe de la otra, pero no hay una comunicación emocional entre ambas. Eh, y de hecho, de a poco me van a ir entendiendo en el sentido de que puede haber una persona que es una persona que parece muy normal, que parece muy honesta, que parece muy tranquila, que parece muy cuidadosa, que parece muy servicial, por ejemplo, cuando se trata de ir y apagar un incendio, ayudar a sus compañeros en la bomba, tener todas las cosas como útiles al servicio, digamos, de ese procedimiento. Y esa parte de la persona sabe que existe esta otra parte, que es una parte donde se manifiesta un estado de excitación eh, emocional, intensa, profunda, secreta,
clandestina, en torno a lo que significa el fuego y su contexto, y lo voy a decir con una palabra que va a parecer extraña, su contexto teatral, porque no se trata solamente del fuego, se trata de todo aquello, todo aquel ritual, escenografía, coreografía, guión, que conduce a que se manifieste el fuego en un determinado lugar, como puede ser, por ejemplo, en un bosque de Limache, pongámosle, ¿cierto? Eso requiere una preparación, requiere ciertos objetos que son preparados con antelación de una manera escrupulosa, así como un actor, ¿cierto? O una producción teatral prepara su vestuario, ¿cierto? Eh, 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 la hora también, y la hora precisa para poder realizar el acto, y además se trata, como ocurre con las obras de teatro, que es repetitivo. Si se va a otro lugar del bosque a incendiarlo, se repite el ritual, se hace de la misma forma, y la persona utiliza los mismos materiales. En el caso de esta persona detenida, la PDI encontró en su casa formas, ¿cierto? Formas hechas como para producir incendios. ¿Ah? Estaban ahí. Y una cosa bien peculiar, estaban ahí, casi se podría decir, yo no sé qué tan ocultos estaban, pero no fue tan difícil para la gente de la PDI encontrarlas. Que es como un actor que tiene como su vestuario, ¿cierto? Ahí a la vista, ¿cierto? Porque lo va a utilizar en la obra siguiente, ¿no? Si fuera un delincuente, tendría un subterráneo a lo mejor donde guardaría sus armas, su dinero, ¿cierto? Las drogas y cosas por el estilo. Haría ocultaría dentro de una pared, las cosas típicas que uno puede ver, digamos, en las películas y cosas así. Al parecer, en este caso no fue tan así, estaban bastante como a la vista. Y luego, la conexión con la otra persona, que es lo que llaman el autor intelectual, ¿cierto? Pero que también no sabemos de qué tipo qué características tiene, ¿no? También es un equipo que está armando una obra, y la obra consiste en hacer algo que produce tensión, excitación, y que se busca un alivio de todo eso, que en el caso de esta persona está asociado con el fuego, en el caso de otra persona está asociada con la exhibición del genital erecto masculino. En el caso de otra persona, se trata de observar la intimidad de otras personas, el voyerismo. En el caso de otra persona, se trata, digamos, de tener una devoción especial por objetos de una mujer amada. Y así. Eh, León, y, perdón, y- la pregunta que te quería hacer, sí. una pregunta importante, ¿Se va porque entendiendo? ¿Se va sí, se va entendiendo? entendiendo, pero quiero detenerme en esta escisión, es decir, el perverso, en este caso el pirómano, sabe lo que está haciendo, no es que lo esté haciendo de manera inconsciente, sabe que lo que está haciendo no está bien, Sí. y puede coexistir sabiendo que eso no está bien. ¿Cómo puede conciliar eso? O sea, él sabe, incluso hasta puede decirlo, a lo mejor conversando en una comida que terrible, estos incendios provocados por pirómanos, pero él es un pirómano. ¿Cómo se produce esa escisión? ¿Cómo se puede coexistir y vivir con esa escisión? Bueno, la verdad es que esa decisión, que repito, no es una división física en el cerebro ni en la mente, sino que se trata de de lo que ocurre en el transcurso, pongámosle, del día, ¿cierto? Un pedófilo que abusa de un niño en una ceremonia, en un lugar determinado, como pasaba, ¿cierto? Con unas personas que fueron condenadas, ¿cierto? Y en grupo con otras personas, que se aprovechaba, abusaba de esas personas, incluso algunos murieron. Después llegaba a su casa, ¿cierto? Una casa de la clase media alta, o casa acomodada chilena, ¿cierto? Donde estaban sus hijos, donde estaba su esposa, a sus hijos los podía como abrazar, a sus amigos en su negocio podía como saludarlos, podía conversar acerca de todo este hecho. ¿Dónde está la manifestación de la decisión? Ese sujeto que llega a la casa sabe que acaba de abusar de niños que son como sus hijos, pero dentro de la mente se genera
una justificación, una racionalización a través de la cual la mente de ese sujeto despersonaliza al niño abusado, de manera que lo diferencia del niño que es su hijo. Y de esa forma puede decir, bueno, son pobres cabros, a nadie les importa, qué importancia tiene, es uno más, de qué sirven, no aportan nada a la sociedad, ¿cierto? Además, también puede decir, además les estoy pagando, ¿cierto? Además parece que les gusta porque después vuelven, ¿cierto? O sea, la mente comienza a generar pensamientos a través de los cuales se racionaliza. ¿Y qué logra la mente con esa racionalización? Logra poner un freno, un límite a la conexión emocional de toda esa experiencia con esta otra parte. ¿Para evitar qué? Para evitar un proceso mental esencial en la existencia humana, la culpa. Eso te La iba a culpa. decir, gran tema. Hay un libro que leí hace años que se llamaba justamente La culpa. Siempre se ha demonizado, o sea, no demonizado, hemos tendido porque vivimos en una cultura católica donde la culpa también se hizo patológica, ¿no? Era mea culpa, mea grandísima culpa. Pero sin embargo, la culpa es fundamental en el comportamiento humano. Hablemos un poquito de la culpa, León. No, la culpa es fundamental en el desarrollo humano. La teoría psicoanalítica la sitúa en la relación entre una metáfora, que es el super yo, ¿cierto? Donde está el conjunto de valores, donde está lo que se ha aprendido a lo largo de la vida, por ejemplo, de los padres, de la sociedad, del colegio, etcétera, etcétera, de la relación con los demás, ¿no? Y el yo, de manera que cuando el yo transgrede, la culpa consiste en de que en el yo se genera una ansiedad, una angustia. Esa angustia del yo es lo que llamamos la culpa, que puede ser leve, sutil, por pequeñas transgresiones cotidianas que realizamos todos, hasta aquellas que son tan intensas, tan gigantescas, tan grandes, y se producen en el contexto de una depresión profunda y pueden llevar al sujeto a suicidarse. Ahí está, Ahora, perdón, ahí está León, ahí está Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. bueno, y está en numerosas películas, novelas, cuentos, y en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿cierto? La culpa tiene que ver con muchos de los sufrimientos personales de las personas, muchos, muchos, y que además es muy como privado, se comparte poco. Incluso hay mucha culpa que es más bien producto de una elaboración fantasiosa de la mente que no tiene una base en la realidad externa, como la gente que camina en una librería, por ejemplo, y está como asustada, angustiada, porque teme que el señor de la librería crea que él se va a robar un libro. Y él nunca se ha robado un libro y siente angustia por eso. Entonces va como caminando y trata incluso de que lo vean para que no vayan a sospechar de él y sale de ahí casi como con las manos así, ¿cierto? Porque no ha tomado ningún libro, o toma uno y lo va a pagar así, pero Entonces, y esa culpa es una culpa fantasiosa interna que tiene que ver con alguna cosa personal, interna, ¿cierto? Pero no con un hecho concreto externo. Entonces, ese tipo de fenómenos de racionalización, muy propio de los torturadores, por ejemplo, ¿cierto? Con eso ellos evitan la culpa, y llegan a sus casas después de haber torturado a la gente durante el día, ¿cierto? Como pasaba con tanta gente de la DINA, y llegan a su casa y están con sus niños. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, porque los otros son malos, son terroristas, son los enemigos, etcétera. Y así también en el tiempo de Stalin o en el tiempo de la Stasi, o etcétera, siempre Bueno, en Auschwitz. en Auschwitz, por ejemplo. Bueno, entonces, en este caso, estas personas, la justificación, por ejemplo, hay una justificación ahí que a mí me parece un poco como ridícula, que es de que el sujeto que prendió fuego habría sido motivado por este otro sujeto que le dijo, ¿por qué no haces unos incendios? Porque está medio fome el ambiente acá, hay pocos incendios, y yo dependo, el de CONAF, dependo, digamos, mi sueldo de que haya movimiento acá, entonces hazte unos incendios, por supuesto, él no dice que le dijo, hazte un incendio para que mueran 30 personas, no, un incendio y así van a subir el sueldo. Esa es una justificación que ninguna mente la acepta. ¿Por qué? Porque
en realidad lo que la ciudadanía está pensando, creo que lo he escuchado en los medios de comunicación, es que lo más probable es que haya más personas involucradas en todo esto. Y no es raro que las personas perversas, por ejemplo, los pedofílicos, ¿cierto? El caso de los pedofílicos, por ejemplo, los voyeristas también, hay que ver la película, ¿cierto? De Kubrick, ¿no es cierto? Los ojos ampliamente cerrados. eh, Gran eh, película, la última película de Kubrick, ¿no? El bueno, Testamento. claro, eso es el voyerismo establecido ahí como en un club de la alta sociedad inglesa, me parece que era. Eh, bueno, la cosa es de que, claro, hay la sospecha que aquí hay una cosa más amplia que implique a personas que no quisieran ser involucradas en esto, donde puede haber otro tipo de intereses, ¿cierto? Ahora, el tema es el siguiente. El pirómano lo hace no por un interés político, no por un interés económico, no por un interés, digamos, criminal, no es por un interés, lo hace porque siente una excitación al generar esta especie de obra teatral en que el fuego es el protagonista y donde hay todo un guión, donde él es uno de los protagonistas porque él realiza el fuego y después ve la manifestación de su actuación y después ve los medios de comunicación, etcétera. Y además participa de los bomberos de manera que llega con otros a contemplar su obra, nadie sabe, pero él secretamente siente como un placer de decir, esta es mi obra, ¿cierto? León, León, perdón, te quiero parar acá y pegamos una pequeña, no, no aterrizaje, sino que a lo mejor un aterrizaje brusco. Leí por ahí que la mayoría de los pirómanos son varones, varones jóvenes, que tienen un historial personal de frustraciones, ya sea desajustes emocionales, pero también bajo rendimiento escolar y profesional, ¿no? En algunos casos, algunos tienen defectos físicos. Esa es la descripción que daba un Sí, no, especialista claro, sí, sobre los sí. pirómanos. Ah, ¿por qué? Hablan un poco del perfil del pirómano. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que se ha No, estudiado sobre yo eso? creo que todas esas variables giran en torno a que hay personas que tienen un cierto trastorno de personalidad y que llevan dentro de sí un monto de agresión contenido muy grande y de frustración y de sentirse como minusválido de la sociedad, de manera que toda esta realización teatral a través de la piromanía los convierte dentro de su mundo interno en protagonistas importantes. ¿Ah? Y como está esta especie de disociación, él no siente la culpa por los muertos, por la destrucción, no, porque su rabia contra el mundo entero, que lo ha hecho como o deforme, o pobre, o solo, ¿cierto? O tratado en forma injusta, es castigado. Así una especie de Nerón. ¿Ah? Ujú. Que Nerón, bueno, es diferente el caso de Nerón, pero igual expresa como el odio hacia el mundo que lo rodea. Entonces, sí, en efecto, pero no es exclusivo. ¿Ah? Eso, efectivamente, muchas personas tienen esas características, personas pirómanas. Pero hay muchos incendiarios, la mayoría de los incendiarios lo hacen, por ejemplo, en el caso de la muerte de los carabineros en el sur, ¿cierto? Fue para destruir los cadáveres, destruir el vehículo policial, dar una manifestación de poder también a través de incendiar todo eso. Entonces, ellos no son pirómanos, Claro, no, ellos son, no son ellos incendiarios. no son pirómanos. Oye, León, ahora con todo lo que tú estás describiendo, el hecho de que no exista culpa en este caso, es difícil que haya una sanación. O sea, un pirómano no se sana de ese epidemio, con un pedófilo entiendo que no. O sea, la No. posibilidad de rehabilitación, no sé si existe psiquiátrica, psicológica, ni tampoco a través de medicamentos. Un pirómano va a seguir siendo pirómano. O sea, casi es como que uno debería decir es terrible a lo mejor, pero debería estar, debería dársele cadena perpetua. O sea, ¿qué posibilidad de rehabilitación puede tener una persona así? ¿Y cuán peligrosa puede ser dejarla libre? Si ya lo hizo Bueno, una vez. ¿Ah? por supuesto que recidivan porque en realidad hay un placer ahí que se repite y en efecto ningún perverso pide ayuda porque no se siente enfermo. Incluso muchos perversos que son un poco más sofisticados se sienten superiores, se sienten que son capaces de experimentar toda esta especie de manifestación teatral
porque los demás, los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que no somos capaces de ser pedófilos, no somos capaces de ser pirómanos, somos unos mediocres. Mientras que ellos son capaces de estar en manifestaciones que son dignas poco menos que de los dioses. Entonces, esa megalomanía, esa arrogancia, esa omnipotencia, obviamente que hace que nunca pidan ayuda, que no se sientan enfermos, que no sientan culpa y si dicen, no, yo en realidad fue terrible esto que hice, me siento muy culpable, es solamente una declaración nada más. Porque si ellos llegaran a experimentar en forma auténtica la culpa que los persigue por dentro, se suicidarían. Sea un pedófilo, sea un pirómano, ¿cierto? Y que son perversiones tremendamente dañinas. Claro, los exhibicionistas también, pero no del tipo de daño que hacen los pedófilos, por ejemplo, o los pirómanos. Entonces, Oye, León, cuando me dijiste lo del exhibicionista me acordé de una obra de teatro por ahí, ¿ah? De una obra de teatro que había un señor exhibicionista. ¿Te acuerdas tú? sí, me acuerdo perfectamente, pero se resfriaron porque andaban sin pantalones. Claro, una obra en la que León actuó, desde luego, un No, no, clásico espérate, de que cumple este año 40 años de su estreno y 40 que, años. y que estamos rogando de que podamos celebrarlo con unas funciones en octubre en el Teatro Finisterra. Así que le aviso Urbi et Orbi que las que la vieron 3 veces tienen la oportunidad de verla por la cuarta vez. Yo creo que la vi 4 veces y la quiero ver de nuevo, así que vamos a hacer un programa especial, nos vas a avisar, nos vas a recordar, Sí, te vamos a invitar de nuevo al jardín. Lo siguiente, te voy a decir una obviedad. La mente humana, el laberinto de la mente humana, qué tremendo. O sea, descubrir, uno habla del mal a veces, ¿no? Uno podría hablar aquí del mal. O sea, el mal en sí. la visión de San Agustín es la Más ausencia de cercano al bien. mal es la perversión. Claro, la ausencia de bien, ¿no es cierto? La ausencia de bien es el mal. Ahora, la pregunta que uno se hace en el desarrollo del cerebro humano, porque esto es un tema que viene del cerebro humano, o sea, de la mente, cómo evolucionó. ¿Por qué la evolución produce esta falla? ¿Cuál es la explicación? ¿Es un azar? Eh, qué se sabemos en general de las perversiones? ¿Cómo la mente humana llegó en esa evolución a producir estos sujetos que tienen además un poder tan destructivo sobre los demás? Es que nosotros somos mucho más enfermos que los perros, que los gatos, que las vacas, ¿cierto? Etcétera. Ellos no tienen ningún problema. Y nuestro enemigo es nuestro gran don, que es la capacidad de razonar y de generar pensamientos para poder justificar muchos actos de nuestra existencia. Y así como podemos hacer matemática, filosofía, literatura, con esos procesos, también podemos justificar a través de las ideologías cosas tremendas, atroces, criminales, como están pasando en este mismo momento, de hecho, en el mundo. Entonces, eso es justamente una consecuencia de esa capacidad que tenemos en nuestra realidad interna de elaborar cosas tan sofisticadas y con los mismos procesos generar situaciones tremendamente sádicas y dañinas. Ahora, ¿por qué en un caso una cosa, en un caso otra? Porque todos tenemos una estructura mental, una personalidad, un carácter y experiencia que van generando ciertas condiciones, por ejemplo, frustraciones, abusos, dolores, que van promoviendo una especie de ideología interna que puede justificar el odio al mundo, la envidia a los que viven, a los que existen, a los que están mejor que uno, y las ganas como de destruir, por ejemplo, la inocencia de los niños, justificándolo como una especie de aprendizaje de los niños, o la piromanía a través de destruir una especie de anarquismo, así como esencial, ¿cierto? Destruirlo todo, ¿cierto? Un Destruirlo nihilismo, todo a través de la una suerte de inocencia. nihilismo. Bueno, y para cerrar, le escuché, hay alguien que dijo, no sé si un antropólogo o psicólogo, que la conciencia que tú hablabas, ¿no? El desarrollo, la conciencia es un regalo envenenado. Es un regalo que se le dio al hombre, pero es un regalo que también es un regalo envenenado. Y a propósito de la envidia, yo sí tengo envidia, tengo que confesar, envidia de todos los que son de la Chile. Tengo honestamente una envidia irrefrenable.
así que voy a tener que hacerme un trabajo o ir a un psiquiatra. Y esa envidia espero que no crezca y que el rendimiento de la U baje para poder llegar a un punto de equilibrio, Leona. Espero que crezca, querido Cristian, espero que crezca tu envidia, ¿cierto? Por ahora, porque si no, vas a tener que empezar a tener envidia de los coquimbanos. ¡No! Por favor. Ya, muchas gracias, León, por esta visita tan aclaratoria, tan significativa, tan Espero interesante. haber aportado algo en un Absolutamente, concepto que muy es muy interesante la complejo, conversación, ¿no? desde luego contigo siempre. Gracias a todos los radiovidentes que nos acompañaron hoy día. Mañana, de nuevo, a las 8 de la tarde, vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín. Espero con una conversación tan interesante como la que siempre tenemos con León Cohen aquí en el jardín. Muchas gracias, León. Hasta pronto y nosotros nos encontramos mañana. Chao, Cristian, que les vaya muy bien. Cuídense. Chao. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.